La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Tengo algo que me mostró el Señor hace como unos 4 días, 5 días. Estamos a agosto 21 del 20. Ha de haber sido por ahí como el lunes 17 tal vez, o el martes 18 de agosto, que el Señor escuché la voz del Espíritu que me decía: la economía de México, la más grande del mundo. Entonces yo quise hacer un estudio en relación a esto que me habló el Señor. El mensaje es a los pastores de México, a los evangelistas en México, hermanos. Primero quiero aclararles algo. El Señor, cuando nos habla todo siempre en relación a lo espiritual. Cuando hablamos de economía, déjenme darles un ejemplo. Estados Unidos tiene la economía física, materialmente, más grande del mundo. Eso habla de la iglesia de Dios, que la mayor concentración de cristianos está en Estados Unidos. Bueno, esta batuta parece que va para México ahora. La batuta tiene que ver con la iglesia más grande del mundo espiritualmente. Se va para México, o ya está en México, no lo sé. Simplemente el Señor me habló. No es algo que yo le pregunté, el Señor simplemente me dijo esto. Ok, entonces yo hago un estudio en relación, voy a hacer un estudio en relación a la economía espiritualmente. El Señor nos habla a través de sombras y figuras. Por ejemplo, yo hice un estudio en relación a Jezabel. Jezabel es una figura de una iglesia rebelde, una iglesia desobediente, una iglesia, por decir, feminista, una iglesia que no se somete a Dios. Vayan y vean creo que hice todavía no lo completo, Mujeres de Dios, o Mujeres en la Biblia, creo que se llama. Y entre uno de ellos está Jezabel. No lo he terminado. Yo voy compartiendo lo que el Señor me va dando. Eso lo tengo comenzado, así como el libro del Apocalipsis. Yo voy dando lo que el Señor me da. Ahorita estoy compartiendo el mensaje. Vamos a la escritura. Mateo 10, 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Lo que yo oí al oído, se los estoy proclamando a ustedes, a mis hermanos. El Señor me dice que para que no se desanimen, hermanos. Ahorita lo que está pasando por el coronavirus, hay muchos pastores que se están desalentando, hermanos. La iglesia más grande del mundo está en México, o va a estar en México. Entonces no se desanimen. Yo les he dicho que el Señor ya me había mostrado que la batuta, por ejemplo, la iglesia católica que ha predicado a Cristo, esa iglesia, el entendimiento lo da Dios. El entendimiento lo da Dios. Él es el que abre el entendimiento para que se entiendan las escrituras. Entonces, el que ama a Dios, el que honra a Cristo y ama a su prójimo, esa es la iglesia, independientemente de dónde esté. Entonces, en Estados Unidos, el reflejo de la iglesia de Dios se refleja en la economía materialmente. No en la iglesia, sino la gente que está alrededor de la iglesia es bendecida. Entonces, la bendición más grande es lo espiritual. Entonces, por ejemplo, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque no había ya personas con temor de Dios. Entonces el Señor dice: sal de ahí, pueblo mío. Lot, sal de ahí. Ya no había gente con temor de Dios.
Aquí en Estados Unidos hay iglesia, hay mucha iglesia, pero yo les digo, ahorita los que está usando el Señor para llevar la palabra de Dios a todo el mundo viene de México. Okay, ahora en México también hay falsos profetas, tengan en cuenta eso. Entonces, sigan en el Señor, no se desanimen. Ustedes pueden tener una congregación de 2 personas. Okay, yo les he dicho que la congregación no debe de ser de más de 50 personas. Okay, esto me lo mostró el Señor en su palabra. Entonces no es para que un pastor tenga 5,000 personas o 10,000 o 30,000. Eso no está bien, hermanos, porque eventualmente el orgullo les sigue, eventualmente. Ahora, puede ser que un pastor pueda tener 5 o 10,000 personas y no sea orgulloso, pero ese pastor no va a estar para siempre. Entonces, no es prudente que un pastor que es humilde y no es necesariamente que tenga una congregación de 5 o 10,000 personas porque sea orgulloso, sino que simplemente tal vez el Señor no le ha dicho, el Señor me puede usar a mí para decirle a los pastores en México y en todo el mundo que las iglesias no deben de ser de más de 50 personas. Okay, eso está en el Antiguo Testamento y está en el testimonio de Cristo Jesús. Cuando Él les dio de comer, les dio a 4,000 personas en grupos de 50. Esos son grupos de 50, no más. En el Antiguo Testamento también así está. Entonces, la iglesia es una, hermanos. Okay. Ahora, si ustedes se fijan en el libro del Apocalipsis, hay 7 iglesias. Y cada iglesia tenía que corregir algo o mantenerse en algo. ¿Ok? Entonces, lo que le cabe a una iglesia no necesariamente le aplica a la otra. Si una iglesia está haciendo algo bien, pues nosotros no vamos a ir y decirle a alguien que tiene que hacer algo porque ya lo está haciendo. Entonces, cada predicador, el Señor le debe de estar hablando y el Señor es el que debe de dirigir, no el pastor. Es Dios. Entonces Dios le da la palabra al pastor para que sepa qué es lo que debe de predicar. Y el Señor le dice al pastor. Okay, el pastor, un verdadero pastor de Dios lo pueden reconocer por sus frutos. Por su fruto lo conoceréis. Si él es orgulloso, vanidoso, no es de Dios. Si el pastor es humilde, escucha, tiene confianza en el Señor, en las adversidades, si el pastor no es autoritario, ese es un siervo de Dios para bien, porque hay un siervo de Dios. Judas era siervo de Cristo para mal. Ahora, Cristo llamó a Judas para que él hiciera su trabajo, porque se tenía que cumplir la escritura. Y así como se cumplió la escritura, porque así estaba escrito, y así está escrito todavía, entonces va a haber falsos profetas siempre. Pero los falsos profetas los levanta Jesús para engañar a los que no aman a Cristo de verdad. Eso está en el Antiguo Testamento, por eso se cumple en Jesús. O sea, tenía que haber sido una persona judía la que entregara a Cristo, así como también el que nos entrega a nosotros son los caínes de este mundo, son los que nos van a perseguir siempre. ¿Ok? Lo que digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y fíjense, ahora sin querer estaba mirando escuché algo, o sea, algo que pues no me sorprende, algo que dijo Donald Trump. Donald Trump da un testimonio de que habló con Dios y le dice al Señor que él ha hecho la voluntad de Dios, que él arregló la economía antes del coronavirus. Entonces le dice, pues vamos a hacerlo otra vez, una segunda vez, aunque Cristo le dice, no, vamos, porque no lo hiciste tú. Ahora eso es en la carne, ¿ok? Eso es en la carne, en lo material. Lo espiritual, básicamente Dios está diciendo, ok, la economía me la llevo para México.
yo voy a usar a mis siervos en México para que lleven su palabra a todo el mundo. So, la iglesia en México está creciendo espiritualmente. Y la iglesia, entiendan, hermano, que la iglesia es necesario que vengan las tribulaciones. O los avivamientos más grandes vienen en la persecución. Entonces ya una vez que se predica la palabra de Dios, ya eventualmente viene hay juicio, y ya al que no quiso, entonces Dios sigue haciendo el juicio. Unos para bien, los que se mantienen de pie, y los otros orgullosos les dice toda rodilla se doblará. Vamos a Deuteronomio 15 del 1 al 11. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Por darles el contexto, el Señor les dijo que si tú obedeces a lo que yo te digo, yo te voy a bendecir. Tú le vas a prestar a las personas y ellos van a venir a pedirte prestado. Tú no les vas a pedir prestado. Pero si no me haces caso, si desobedeces a mi palabra, vas a andar pidiéndole a todo mundo ahí. Ahora, esa es la ley, o sea, pero cada 7 años se tenía que perdonar la deuda. Entonces muchas veces la persona en el 6.º año decía, no, pues ya viene el 7.º año. Y venía alguien y le pedía algo prestado, y muchas veces no se lo prestaba porque decía, no, pues ya para el otro año ya es el 7.º y se lo tengo que perdonar, y no, y a mí quién me da. Entonces el Señor les tomaba en cuenta esto. Ese es el contexto de lo que se está hablando aquí. Dice, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya el medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. El mendigo es la persona que no tiene a Dios, ¿ok? Entonces esas personas pobres que van sin rumbo porque no tienen a Dios, es necesario que les demos, que les compartamos el evangelio, el amor de Dios, ¿ok? Para que en ti y no en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para la iglesia es al Espíritu Santo, si escuchas al Espíritu Santo, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Si ustedes se acuerdan y ustedes miran, los judíos son las personas más adineradas en este mundo. Todavía es así. Ok, entonces ahora a estas personas, a la mayoría de ellas, si no es que a todas, Dios les ha cegado el entendimiento. Algunas de ellas a veces lo pierden todo, vienen y encuentran al Señor. Yo he oído testimonios de personas que fueron billonarias, o sea, tenían más de $1,000 millones, o una empresa de más de 1,000 millones, y lo perdieron todo. Entonces ahí, cuando lo pierden todo, es cuando el Señor los llama. Entonces Estados Unidos usualmente le presta a las naciones, pero como la iglesia en Estados Unidos le está desobedeciendo a Dios, Dios está haciendo una limpieza. Entonces ahorita le da la batuta a México. Por eso es importante que ustedes lleven este mensaje a mis hermanos en México. Esto no es para orgullo, hermanos. No es para orgullo. No es para que digan, no, escogió a México y no a Guatemala o a El Salvador. No, hermanos.
A, a México va a llegar mucha gente, como está llegando gente de Centroamérica. Materialmente el dinero que está aquí en Estados Unidos se está yendo. Ahorita el, hay una ideología comunista que tienden la meta es quitarles todo. Entonces yo no sé cómo va a obrar Dios. Esa es una forma de Dios mostrarle a la iglesia lo que le pasa a una iglesia que no tiene la confianza en Dios. La economía es la espiritual, pero lo podemos ver en lo físico. Okay. Yo ahorita les voy a dar un ejemplo en relación a eso. Les voy a leer Génesis en relación a Caín y Abel, que es una sombra y figura de lo que es la iglesia, el verdadero profeta y el falso profeta. Fíjense bien, antes de eso yo quisiera darles estos versículos. Si tú por alguna razón no entiendes lo que yo te estoy diciendo, lo que yo estoy compartiendo aquí, pídele al Señor, pídele al Señor que te lo haga entender. Y la razón de por qué las personas a veces no entienden lo que yo comparto aquí, es porque tienen todavía el velo. Fíjense bien, aquí Pablo, que es en 2 Corintios 3, viene hablando de los dos pactos, el pacto de la ley de los 10 mandamientos, el que hace con Moisés, y el otro pacto que hace Cristo Jesús en la última cena. Está hablando de esto, ¿ok? Entonces, aquí es donde entran los versículos que va de gloria en gloria. O sea, la gloria del tiempo de Moisés hasta Juan el Bautista, esa es una gloria, pero ese es el misterio de la condenación. El ministerio que comenzó con Cristo Jesús es el ministerio de la reconciliación. Hay que ir de gloria en gloria. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, el antiguo pacto que hizo Dios con Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, esta es la razón de por qué hay muchas denominaciones cristianas, porque no entienden la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés, cuando sube al monte y habla con el Señor, cuando bajó, su cara resplandecía. Entonces, él se tenía que poner un velo, para que lo pudieran ver. Entonces aquí a Pablo está diciendo que este velo, se lo voy a poner así, de una forma más simple. Una persona que lee el antiguo pacto y no lo entiende, o cree entenderlo, pero en realidad no lo entiende porque Dios no le ha hablado, no le ha abierto el entendimiento. ¿Okay? Es así de simple, hermanos, así de simple. Pedro dice que la escritura no es de interpretación privada, es a través del Espíritu Santo. Entonces,
cuando uno lee, cuando a mí me fue, que yo me acuerdo cuando a mí me fue quitado este velo, fue en el parking de donde yo era agente de bienes y raíces, agente de real estate. Yo le entregué mi corazón al Señor para que me usara, porque Él me llamó para servirle. Entonces, lo primero que hizo el Señor conmigo para poder enseñarme fue quitarme el velo, o sea, abrirme el entendimiento. ¿Ok? Esto hace Jesús con sus siervos inútiles, porque somos inútiles, ¿ok? Entonces, ah, en Lucas 24, fíjense lo que dice, que Jesús, una vez que resucitó, les dice a sus discípulos: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo que dicen los profetas, lo que dicen los salmos y lo que dice la ley. Entonces, no lo que está en Primera de Reyes o en Segunda de Reyes en relación a los reyes, pero el profeta, por ejemplo, Elías o Samuel, todos ellos eran figura de Cristo. Ahora, yo lo entiendo bien. Yo entiendo, por eso les digo, Elías era figura de Cristo, Eliseo era figura de Cristo, Jeremías era figura de Cristo, Sansón era figura de Cristo, David era figura de Cristo. ¿Okay? Cristo no es figura de Dios, Cristo es la imagen, así como es mi Padre Dios al que nadie ha visto, y como nadie lo ha visto, para poderlo conocer es necesario conocer a Cristo, porque Cristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios. El que ve a Cristo ve a Dios, así de fácil. ¿Ok? Entonces fíjense lo que dice Cristo. Así era necesario que se cumpliera. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, todo lo que está en el Nuevo Testamento ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo habla en el Nuevo Testamento, en sus cartas, él toma del Antiguo Testamento para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, una forma de saber cómo escudriñar, por ejemplo, hubo unas personas a las que fue y se les predicó, Dios les abre el entendimiento, pero no había Nuevo Testamento, estaba solamente el Antiguo Testamento. Entonces ellos venían y leían a ver si era cierto lo que les decía Juan, a ver si es cierto lo que dice. Ok, aquí está. Entonces, la razón de por qué hay muchas religiones es esa. Porque tú puedes leer un libro y no necesariamente lo vas a entender. Es Dios quien da el entendimiento de las Escrituras. Y acuérdense, no todos son maestros. Ahora, Dios llama al que Él quiere para enseñar. Él llama a quien quiere para que sea pastor. Él llamó a quien quiso para que fueran apóstoles, para que sean profetas. ¿Okay? Eso no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Okay? Entonces fíjense bien, en Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier cosa, cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos. Ahora les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo. Cuando hay una persona que se casa con un rey, Jezabel. Les voy a dar versículos en relación a Jezabel. Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Tomó por mujer a Jezabel,
O sea, Dios les había prohibido que se casaran con personas paganas. Pero este hombre se casó con una hija de un rey, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta persona, este rey, pecó contra Dios al casarse con Jezabel. Ahora, ¿qué hizo Jezabel? Ella persiguió a los profetas de Dios. Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Aquí está, mire, de 50 en 50 en cuevas. También está en el Antiguo Testamento. Y los sustentó con pan y agua. 18:13. No ha sido dicho a mí, Señor, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Primera de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aceras que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel tenía 850 falsos profetas, ¿ok? Y Dios llamó a Elías para que peleara contra ellos. Entonces, y Elías los destruyó a todos. Entonces Jezabel, ¿qué pasó con Jezabel? Está en Primera de Reyes 21. Eso yo les voy a leer ahorita, nada más en lo que está en Segunda de Reyes. Cuando Dios, fíjense bien, vino después, Segunda de Reyes 9, 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel. Esta tierra, por ejemplo, el rey, el que se casó con Jezabel, quería una viña. Y él se entristeció porque no se la quiso vender el dueño de la viña. Entonces Jezabel lo mira y dice, ¿por qué estás así? Dice, es que yo quería una viña y no me la quiso vender. ¿Y qué hizo Jezabel? Lo mandó matar. Y dice, ándale, agarra la viña que no te quiso dar esta persona. Eso apunta a Cristo, que Satanás quería la viña de Cristo. ¿Okay? Y fíjense lo que pasó. Vino después Jehú a Jezreel, esta es la tierra, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Aquí ya Jezabel estaba siendo perseguida por el profeta. En este caso ya es Eliseo. Y cuando entraba Jehú, este es el nuevo rey, por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Entonces el rey dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. ¿Ok? Cuando se hace juicio contra una persona, tienen que ser por lo menos 2 o 3. Y él le dijo, echadla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Son las carnes de Jezabel, todas estas iglesias que se levantan contra Dios, los perros se van a comer su carne. ¿Ok? O sea, los perros alegóricamente. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. En Segunda de Reyes 9, ahí está como Jehú fue ungido rey de Israel. Ok, ustedes pueden leer eso después.
Ahora vamos a otro ejemplo que yo les dije, les iba a dar un ejemplo, no recordaba el de Jezabel. Les voy a dar otro ejemplo en relación a lo que es sombra y figura. Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva. Conoció no quiere decir que la conoció, o sea, quiere decir tuvo relaciones con ella. Tuvo sexo con Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel, este estudio yo no lo he estudiado a fondo, yo no sé si es gemelo o yo no sé cómo fue que fue engendrado Abel. No lo dice aquí no lo he estudiado. Y Abel, o sea, Caín es figura de Satanás. Abel es figura de Cristo. Caín es figura de la iglesia apóstata, de la iglesia desobediente. Abel es figura de la iglesia obediente. ¿Okay? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Se fijan? Uno es pastor de ovejas y el otro es labrador de la tierra. O sea, uno trabaja en lo carnal y el otro en lo espiritual, en las almas de las ovejas, con Cristo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, fíjate lo que dice aquí, a ti será su deseo, a Caín y no a Abel, y tú te enseñorearás de él. La iglesia de Caín se enseñorea de nosotros, nos trata mal, nos juzga. ¿Ok? Entonces, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, o sea, el campo es aquí. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, Caín siempre va a estar hablando mal de Abel, a llegar a un punto a donde mata a su hermano, así como mataron a Cristo, así como mataron a Pedro, a todos los apóstoles los mataron. Y respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, aquí es donde le da el castigo a Caín, a los Caínes. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, la tierra, no maldijo a Caín, maldijo la tierra, o sea, el cuerpo carnal, la mente carnal. Ok, tengan en cuenta eso. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, Señor. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallara me matará. Pero fíjense lo que hace el Señor. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase.
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Fíjense bien, hermanos. Nosotros somos Abel, si nosotros le ofrecemos el sacrificio agradable a Dios, que es Cristo. Entonces, nosotros reconocemos que somos pecadores, le ofrecemos el sacrificio, que es Cristo Jesús, o nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Caín ofrece sus propias obras. Caín ofrece, por dar un ejemplo, ir a misa, confesarse y comulgar. Eso es lo que hace Caín. Por eso la doctrina católica es falsa. Pero yo les digo, pero ahí se predica Cristo. ¿Okay? Ahí se predica Cristo. Entonces, esa doctrina condena a las personas, no las salva, porque están ofreciendo sus propias obras. Tienen de qué gloriarse, pero están negando a Cristo. Entonces es necesario que oigan al llamado de Cristo cuando alguien les predica el verdadero evangelio, que nosotros no somos salvos por las obras de nosotros, sino por la obra de Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros reconocemos eso, el Señor nos da de su Santo Espíritu y el Espíritu nos conduce a toda la verdad para que conozcamos eventualmente la palabra de Dios. Pero acuérdense que en el cuerpo hay muchos miembros, cada quien haciendo de acuerdo a lo que... Aunque una oveja que es de Cristo siempre va a ser uno con toda la iglesia de Cristo. Por ejemplo, yo me he encontrado con mis hermanos, los he visto, a testigos de Jehová. Yo he visto a los que los tratan mal porque ellos no piensan como les enseñan. Yo los he conocido. Por lo menos 2 personas. Ahorita me acuerdo de 2. Puede que haya más. Yo he conocido a los católicos que se reconocen salvos por la sangre de Cristo y no por ir a misa o por... Aman a Cristo y aman a sus hermanos. Yo los he conocido, hermanos. Yo era católico. Yo no estoy afiliado a ninguna congregación. Yo no soy evangélico, yo no soy católico, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo. Y yo sé que dentro de las denominaciones yo tengo hermanos y hermanas en Cristo. Eso yo lo sé, porque el Señor me lo ha dicho. Me lo ha mostrado. Entonces, teniendo en cuenta eso, los caínes, los falsos profetas, siempre nos van a perseguir, hermanos. Tengan en cuenta eso. Siempre vamos a ser perseguidos para que se muestre en nosotros el amor de Dios, para poder dar testimonio de que amamos a Cristo. ¿Y cuál es el fruto? Que cuando una persona nos persigue, viene un falso profeta y nos habla mal, nos trata mal, nos desprecia. Entonces nosotros en la intimidad le decimos: Padre mío, Señor, usted que es santo, usted que es bueno, Señor, bendiga a esta persona, Señor, que nos aborrece, Padre. Bendiga a este varón y a toda su familia, Señor. Haga de ellos, Padre mío, Señor, siervo suyo, Señor, si a usted le agrada, si a usted le parece, Señor, haciendo la voluntad de usted y no la mía. Nosotros debemos de pedir por todos, bendecir cuando nos maldicen. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y fíjense bien, ¿ok? Se fijan que Dios iba a castigar hasta 7 veces a una persona que despreciara, o sea, despreciar a Caín, mirarlo mal, quiere decir matar, ¿ok? Cristo lo dijo. O sea, si uno desprecia o le dice tonto a una persona, vamos a dar cuenta de eso, ¿ok?
porque Caín siempre va a ir en contra de nosotros. Entonces nosotros debemos de bendecirlo siempre. ¿Cuántas veces? 7 veces. No, fíjense bien. Entonces fíjense bien, aquí está Caín. Conoció y dio a luz a Enoc, segunda generación. Y luego tuvo un hijo, Irad. Irad a Mehujael, Mehujael a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Caín fue tata muchas veces de Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahí está, los adinerados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música se usa mucho en la idolatría. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Y Sila, de hecho, estos fueron los que eventualmente de ahí viene Babilonia. Y Sila también dio a luz Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la que está en el Apocalipsis. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, porque así lo dijo Dios, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora fíjense lo interesante que dice Pedro. ¿Cómo sabía Pedro esto? Sabía de los 7. ¿Ok? Les voy a dar todo el contexto, porque todo el contexto es relevante para lo que yo estoy predicando aquí. Pedro le dice al Señor, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Aquí está hablando de mi hermano Caín. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es el del 20 al 22 de Mateo 18. Ahora vamos a ver el contexto para que vean. Estaba hablando de perdón y de quién es el mayor. ¿Ok? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven como y hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Ok? Aquí está hablando de los discípulos. Fíjense bien. En el 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Para ese viene la quinta, por lo menos la quinta plaga, los ayes. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Si alguien nos hace tropezar a nosotros, ¡ay de él o de ella! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. O sea, si en la iglesia hay un miembro que es la mano, o es el pie, o es el ojo, échalo de la iglesia, porque es mejor que la iglesia pierda un miembro y no que toda la iglesia se pierda. Si el predicador no tiene luz, pues toda la iglesia va en oscuridad. Entonces es necesario echarlo de ahí y atraer a un verdadero predicador.
temeroso de Dios. ¿Ok? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y echa de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. El Señor ahorita me da otra escritura también donde dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Una persona orgullosa hace orgullosa a toda la congregación. Entonces es necesario echarlo fuera. O sea, el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, pero cada uno siendo un miembro de Cristo, siendo Cristo la cabeza del cuerpo. Entonces, si un miembro de la iglesia anda mal y no quiere corregir, hay que echarlo de la iglesia y tratarlo como un gentil. Dice el Señor, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, o sea, un discípulo. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, hermanos, fíjense bien, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, un siervo de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, no le debes de poner la otra mejilla. Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a todo el cuerpo. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Se fijan? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos la autoridad para entregar a Satanás a una persona que no se quiere someter. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, o sea, aquí está hablando de perdón, y de que la persona que agredió se disculpe. Un testigo de Jehová que ataca a un católico no está mando, o viceversa. Un evangélico, o por decir, a una persona que estudia mucho la palabra de Dios, desprecia o mira mal a uno de sus hermanos porque no tiene su misma teología. Una cosa es decirlo para enseñanza y otra cosa es despreciar a tu hermano. ¿Okay? El despreciar a un hermano es despreciar a Cristo. ¿Ok? Entonces, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hago un llamamiento, hermanos. Aquí hago un llamamiento. Yo no pertenezco a ninguna congregación, pero hago un llamado a un siervo de Dios, católico, que no menosprecia a un testigo de Jehová o a uno que no tiene denominación. Yo estoy en el área de Los Ángeles, podemos hablar por teléfono si así les parece. Yo estoy llamando a un testigo de Jehová y a un católico. Si nos ponemos de acuerdo, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? En que Cristo Jesús, Mateo 16, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, lo que le pidamos al Señor será hecho. Tenemos el poder, hermanos. Yo les digo, Dios escucha nuestras oraciones, pero donde dos se ponen de acuerdo, hermanos, ahí está el dunamis, ahí hay poder. Yo les llamo, si algún católico mira este estudio
y no me desprecias porque no soy católico o no tengo denominación, y si tú eres un testigo de Jehová o un mormón o otra denominación, ah, si nos podemos poner de acuerdo en el Evangelio que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, no en toda la teología, pero en el Evangelio, Dios hace poder, hermanos. Dios hace cosas grandísimas. Si alguien tiene oídos para oír, oiga y écheme un llamado aquí a través del medio de YouTube. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego Cristo da un ejemplo en relación al perdón. Si una persona no perdona, Dios tampoco le perdona, es condicional. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios es el rey. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Todos sus pecados de toda su vida, de esta persona. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda de sus pecados. Todos sus pecados se los perdonó. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esta persona había ofendido, lo había ofendido. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Perdóname. O sea, le decía: perdona la ofensa que yo te hice, perdóname. Y él decía: no, él no lo quiso perdonar. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Señor, esta persona me obró mal, yo te pido, Señor, que lo castigues. Y no lo perdona, cuando Dios le acaba de perdonar todos sus pecados de toda su vida. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Estos son los ángeles. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, todos tus pecados te los perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, Satanás y sus demonios, hasta que pagara todo lo que debía, miles de pecados. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Ok? Fíjense bien. Vayan y estudien también el bendito mi Dios. ¿Qué pasó aquí? Yo les di Mateo 18 y lean también Mateo 10. Ahí cuando Dios escoge a los 12 apóstoles, Dios les da la misión a los 12 apóstoles: sanar enfermos, limpiar leprosos. Nosotros sanamos enfermos, limpiamos leprosos, enfermos del pecado. La limpia de los leprosos es el pecado, resucitar los muertos, los que no tienen a Dios, echar fuera demonios con el evangelio. De gracia recibieron, da de gracia. Okay. Y aquí habla acerca de las persecuciones. He aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso habla acerca de los que nos van a perseguir. Los que nos persiguen están alrededor de nosotros. Ahora el Señor dice: no tengan miedo, dice: no temas, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Este es el versículo que les doy: lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Jesús es la causa de la división en el 34 al 39. Es necesario que nosotros llevemos la cruz, no satisfacer nuestros propios deseos de la carne, sino morir como Cristo lo hizo, no siendo orgullosos, no siendo vanidosos, ¿verdad? Por eso hago el llamado a mis hermanos de diferentes denominaciones, porque podemos amarnos en Cristo Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Yo soy siervo inútil de Dios. Donde yo soy recibido, recibe a Cristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, a Jehová. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, sus discípulos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Okay? Entonces, yo quise incluir aquí estos versículos, todo en relación a mis hermanos, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros que están en México. Ánimo, mis hermanos. Aunque tengas 1 o 2 personas, no te desanimes, sigue en el Señor. Dios te está llamando, Dios está usando a México a llevar la palabra de Dios. ¿Okay? Adelante en el Señor, somos unos, en todo el mundo somos una sola iglesia, unidos en un solo espíritu, en el espíritu de Cristo Jesús. Ánimo y sigan sirviendo al Señor. ¿Okay? Dios les dé paz, Dios les dé su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y adelante, ánimo en el Señor. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, mis hermanos.